muy cerca ya está. Espérame, que tiene un rato como así no puede cargarla. Let us pray. Vamos a orar, hermanos. Father in heaven, Padre que estás en el cielo, we praise you tonight te alabamos esta noche for your many, many blessings, por todas tus bendiciones, for forgiveness of every sin, por el perdón de cada pecado and for the baptism of the Holy Spirit. y por el bautizo de tu Espíritu Santo. Thank you for your protection over each person under this tent tonight, Gracias por la protección sobre cada persona en esta carpa and those watching. y aquellos que están mirando. We plead now, dear God of heaven, Suplicamos, querido Dios que estás en el cielo, that you will come down the corridors of glory and tabernacle with us tonight. que tú desciendas de tus corredores de gloria con el tabernáculo a este lugar. And please, Y por favor, as we study the sacred pages, ahora que vamos a estudiar tus páginas sagradas, we plead now for the instruction, the Suplicamos infallible instruction of the Holy Spirit. por la instrucción infalible del Espíritu Santo. Convict and convert our hearts. Convence y convierte nuestro corazón. Thank you for hearing us tonight. Gracias por escucharnos esta noche. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Please be seated. Por favor, tomen asiento. Let me say good evening to each one. Now tonight, Déjenme decirles buenas noches esta noche. Karen, would you mind remove what is on the screen and put up the title of our study? Karen, ¿puedes poner nuestro estudio, por favor? Now let me say welcome to each one, those of you watching and those of you here. Déjenme decirles bienvenidos a cada uno de los que nos están mirando a través de las redes sociales y a los que están aquí presentes. Bienvenidos, buenas noches. Now tonight's subject Ahora, el tema de esta noche is entitled se titula God's Secrets Revealed. Los secretos de Dios revelados. Amen. Amén. Now tonight as we study, we're going to learn Así que esta noche, mientras estudiamos, vamos a aprender what are God's secrets that are revealed. cuáles son esos secretos que Dios nos va a revelar. Now, we understand in our previous studies Ahora, entendemos en nuestros estudios previos that God has secrets, que Dios tiene secretos, just like we human beings have secrets. así como nosotros, los seres humanos, tenemos secretos. But God, the Bible says, Pero en la Biblia dice que Dios reveals His secrets to who? revela sus secretos a To quienes, them that fear Him. aquellos que le temen. Amen. Amén. And God's secrets Y los secretos de Dios that He revealed to us que nos revela a is to nosotros lead us to keep His commandments. es para guiarnos a guardar sus mandamientos. Are you following? ¿Me están siguiendo? God is not just revealing secrets for the sake of revealing. Dios no solamente revela sus secretos por el mero hecho de revelarlos, There is a divine purpose porque hay un propósito divino in revealing His secrets. en revelar sus secretos. His secret Sus secretos, hermanos, produce salvation. produce Are you salvación. listening? ¿Me están escuchando? So tonight Así que esta noche we're going to look at God's secret revealed in prophecy. vamos a ver esos secretos que Dios nos revela en la profecía. Now, Father in heaven, please, Ahora vamos a orar, hermanos. Padre que estás en el cielo, por favor, as we approach the study of the Word, mientras nos acercamos al estudio de tu palabra, we are standing on holy ground. estamos parados en campamento santo, Señor. May we take off our shoes Que nosotros podamos quitarnos el calzado de nuestros pies, because we are standing in the awesome presence of the Most High. porque estamos de pie en la presencia del sumo sacerdote. When we study your Word, Y cuando estudiamos tu palabra, you are speaking to us. tú nos estás hablando a nosotros. Please, Lord,
Así que por favor, help Señor, us to be prepared to ayúdanos hear para estar preparados tonight. a escuchar tu voz esta noche. Thank you. Gracias. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Now we're turning to the book of Daniel. Ahora vamos a irnos al libro de Daniel. Daniel is our study tonight again. Daniel es el estudio que vamos a hacer esta noche otra vez. Are you following me? ¿Están conmigo? In particular, we are looking at Daniel chapter 2. De manera particular estamos estudiando Daniel capítulo 2 We're looking at a dream that was given y estábamos viendo acerca del sueño que le fue dado to a heathen king. To a heathen king, a pagan king. a un rey pagano. And this dream Y este sueño contains information that we need. contiene información que usted y yo necesitamos. Amen? Amén. But before we go to Daniel, let's go to the introduction of our study. Pero antes de ir al libro de Daniel, vamos a la introducción de nuestro estudio. Change color, please. Cámbialo, Karen, por favor. The introduction. La introducción dice, el capítulo 2 de Daniel es una profecía increíble que describe la historia de este mundo. So the Daniel chapter 2 contain a prophecy, an incredible prophecy that describes the history of our world. Ujú. ¿Continúo? Continue. La profecía de Daniel capítulo 2 es el fundamento sobre el que se construyen todas las demás profecías. Here we have that the prophecy of Daniel chapter 2 is the foundation upon which all Bible prophecy rests on. Siga. Dice, para entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, se debe entender el principio de repetición. So in studying prophecy, Entonces, al estudiar profecía, there is a principle that God himself has put in place. hay un principio que Dios mismo lo ha establecido And it is called the principle of repetition. y es llamado el principio de la repetición, It said repetition deepens the impression. porque la repetición profundiza la impresión. When something is repeated, Cuando algo se it repite, sticks. se queda, exacto, se queda pegado. And God, Y Dios the fountain of wisdom and knowledge, es la fuente de conocimiento y sabiduría. whenever he teaches, Cualquier cosa que le enseña, he repeats the lesson. Él repite esa When lección. Jesus was here, Cuando Jesús estuvo aquí, he taught the same thing Él enseñó la misma cosa under different symbolism in parables. y los diferentes símbolos escritos en las Are parábolas. you following me? ¿Me siguen? Because Christ understood Porque Cristo entendió that the human brain que el cerebro humano needs to receive the same information over and over for it to stay and to do its work. necesita recibir información una y otra vez para que se quede grabado y así se ponga en obra. When God repeats something, No solamente eso, sino que cuando Dios repite algo, because he understands that that issue, that subject, will become a matter of deception and controversy. porque Él sabe que ese tema va a causar en nosotros confusión y controversia. So God Así understands que Dios entendía that the devil que el diablo will counterfeit. va a dar lo falso, lo opuesto. So he repeats the lesson. Entonces repite una y otra So vez la there's no lección confusion. para que no exista confusión. Are you following? ¿Me siguen? So here we see tonight Entonces aquí estamos that viendo God's method que el método de of Dios teaching prophecy al enseñar las is profecías the principle of repetition. es el principio de la repetición. La profecía de Daniel, siga. Dice, la profecía de Daniel 2 contiene información sobre los reinos del mundo, comenzando con el reino de Babilonia y terminando con la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo por su pueblo. You see that? You see what this is saying? ¿Se dan cuenta de lo que That the dice? prophecy of Daniel contain information over what? And what? The world. The Dice que- kingdoms of the world. Dice que contiene información del mundo, de los reinos del mundo, Commencing from the time of Daniel. comenzando desde el tiempo de Daniel. Until what time? ¿Hasta qué tiempo mencionamos? Second Advent. Hasta su segunda venida. Watch this. Todas las Miren, profecías. todas las profecías de Daniel cubren el mismo esquema You see básico. that? All the prophecies ¿Sí of entienden? Daniel Todas las covers profecías the de same Daniel subject. But watch this cubren el mismo tema. now. But watch this now. Dice, por otra parte, cada profecía sucesiva contiene información importante que no fue incluida en la profecía precedente. Are you following? See, truth ¿Entienden? Entonces, la verdad is progressive.
va The progresiva. revelation of truth is progressive. La revelación de las verdades son That's progresivas. why Jesus told the Es disciples, por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, I have many things to tell you, tengo muchas cosas que but decirles, I cannot tell them to you yet, pero no puedo decirles aún, because you are not in the position to receive it. porque aún no está usted en la posición de recibirlas. So he revealed it poco a Entonces fue revelando poco a poco. Have mercy. Have mercy. So tonight, Así que esta noche you're going to see here usted va a ver that aquí Daniel chapter 2 de que el capítulo 2 de Daniel is the foundation. es el fundamento. Then Daniel chapter Y 7 luego después viene Daniel capítulo 7, deal with the same subject, tratando del mismo tema, but include more pero information. incluyendo más información. Are you following? ¿Me sigue? Daniel chapter 8 Y Daniel capítulo deals 8 with the same subject, habla del mismo tema, but include more pero information. incluye más Are you información. following? Are you following? ¿Sí? Van And all the rest captando of la the idea chapters. y todo Daniel así el resto chapter de los capítulos. 9, chapter 10, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, 11, 12, todos, Daniel 11, Daniel they 12, all build todos están incrementando el conocimiento en el mismo tema. power. Thank you. Ajá. Same subject. Watch this. Continue. Dice, comencemos el estudio de una de las profecías más convincentes de Daniel y descubramos cómo Dios predijo con exactitud acontecimientos mundiales Yes. que le afectan a usted y a su familia antes de que Are you ocurrieran. following? ¿Me siguen? Information in Daniel La chapter información que está en Daniel capítulo 2 2 will affect every le va a man, afectar a cada hombre, a cada boy, and mujer, girl a cada niño, worldwide. a cada niña a nivel mundial. Just before Justo these antes prophecies de que estas profecías fully complete or Se- fully fulfilled. ocurran de manera completa. Are you following? So tonight Así que esta we're noche going to study this most amazing prophecy. vamos a estudiar esta de las profecías más maravillosas. So watch this now. Change from your Así que sister. cara, The cámbialo, first cara. question of our study tonight. Primera pregunta dice, ¿por qué se interrumpió el sueño de So we Nabucodonosor? want to find out ¿Queremos why averiguarlo? was Nebuchadnezzar's sleep interrupted. ¿Por qué el sueño de Nabucodonosor fue interrumpido? Change sister. Nebuchadnezzar, Dice, Nabucodonosor se había acostado pensando en el futuro del reino de Babilonia. what was he thinking about? ¿De qué estaba pensando? He was thinking about the future of the kingdom of Babylon. Just before he fell asleep. Justo antes de irse a dormir, estaba pensativo en esas ideas. And God took the opportunity Y hallelujah, Dios tomó esa oportunidad to reveal the future, para revelarle el futuro, but in an impressive way. pero de una manera That the impresionante, king could not sleep the rest of the night. en el cual el rey ya no podía volverse a dormir el resto de la noche. I would to God that people, as they study what God showed to Nebuchadnezzar, they would not be able to sleep either. Si Dios... I would to God, I hope, Ya, I wish yo desearía, that those who que hear these prophecies, todos aquellos que escuchan estas just profecías, like Nebuchadnezzar, así como le pasó a Nabucodonosor, I wish to God that they couldn't sleep. esperaría y anhelaría de que Dios cause el mismo efecto en las personas que no puedan dormir. Are you following? ¿Me siguen? By the way, A propósito, this pagan king, este rey pagano, who God revealed to him, al cual Dios le reveló la historia del mundo antes de que suceda. he said, Él fue salvo. ¿Sí? are you following? ¿Me están siguiendo? Prophecy La profecía impressed him so much le impresionó de tal that manera finally he was saved. que a la final fue salvo. Watch it. Finish up the statement. Dice, y el Dios del cielo le reveló el futuro de una manera impresionante a través de un sueño profético que le robó el sueño. It was, watch it. Prophetic dreams rob people of their sleep. Amen. Sueños proféticos rápidamente roban su sueño. I wish to God that more people's sleep would be interrupted. Desearía que Dios hiciera de eso una verdad e interrumpe el sueño de muchas personas. Change. Watch it now. Let's go to the Bible. Vamos a la Biblia, hermanos. We're gonna confirm what we've just established. Vamos a confirmar lo que acabamos de establecer Daniel chapter en el 2, libro de verse Daniel 1 capítulo 2 versículo and 1 verse 29. y versículo The 29. Bible says, La Biblia dice, and in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar dreamed dreams, soñó Nabucodonosor sueños, wherewith his spirit
or Dice, his mind was troubled, en donde su espíritu o su mente fue perturbada and his sleep break from him. y su sueño se fue de él. Are you following? Couldn't sleep. No Look pudo at verse dormir. 29 now. Noten ahora el versículo 29. The Bible says, La Biblia dice, as for thee, this is Daniel now. This is Daniel speaking to the king, telling him, revealing to him what he saw. ahora in his dream. este es Daniel explicándole, revelándole a Nabucodonosor lo que él había soñado. But there is, verse 29, Entonces- as for thee, O king, Entonces le dice, estando tú, oh rey, thy thoughts came in unto thy mind upon thy bed. tus pensamientos llegaron a ti en tu cama, subieron, What should come to pass year after? por saber lo que había de suceder en lo porvenir. And he that revealeth secrets, Y lo que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. he that revealeth what? Él le reveló qué. Ajá, ajá. He that revealeth secret hath revealed unto you what shall come to pass when? Year after. You are Same reading verse, the same same verse. I'm verse? still reading the last part of the verse Ujú. that you just read. Ok. Dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Wow. Watch this now. Miren ahora. In verse. Quickly. Segunda pregunta, dice, ¿qué quería Nabucodonosor que hicieran los sabios de Babilonia? Now, so we want to find out. ¿Queremos averiguarlo? After Nebuchadnezzar had this dream, Después de que Nabucodonosor tuvo este sueño, no pudo conciliarlo so después. he called his wise men. Así que él llamó a todos sus sabios, Are you following me? ¿sí? Worldly wise men. Sabios mundanos. He called them. Los llamó He said, come, y les dijo, vengan, wake up, despiértense, come. vengan. I have an urgent need. Tengo una necesidad urgente. I had a dream, Tuve un sueño, but I can't remember the dream. pero no me acuerdo del sueño. Tell me Necesito que ustedes me digan what I dreamt. qué es lo que yo soñé. Have mercy. Have mercy. Watch this now. Let's change. We're coming back. ¿Qué dice? Dice, quería que le mostraran lo que había visto en su sueño. Los magos, astrólogos, aquellos que afirman ser capaces de predecir los acontecimientos futuros a partir de las estrellas. Are you following? Dice, hechiceros, caldeos y todos los supuestos sabios de Babilonia eran considerados intérpretes de sueños, por lo que la petición de Nabucodonosor no era inusual. De hecho, estaban acostumbrados a interpretar sueños. So watch this. Entonces, miren, These so-called estos llamados magicians, magos, astrologists, llamados astrólogos, those who claim that they can predict the future by following the stars. aquellos que dicen poder ver el futuro siguiendo las estrellas. Have mercy. The king says, I want you to do two things. One, El rey les dijo, quiero que hagan dos cosas. Una, tell me what I dreamed because I can't remember. díganme lo que soñé porque yo no me acuerdo. And number two, interpret it. Y número dos, interpreten mi They sueño. said, oh, king, Y dijeron, oh rey, tell us the dream dinos el sueño and we will tell you the interpretation. y te diremos la interpretación. Let's read it. Change, sister, change. Vamos a leerlo, hermanos. Verses 2 to 4. Está Let's read it. Daniel capítulo 2, versículo de 2 al 4. The Bible says here, watch it. This is serious stuff. Then spake the Chaldeans to the king, Dice, y el rey mandó llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. watch this, and the king said unto them, Y el rey les dijo, I have dreamed a dream, he tenido un sueño and my spirit was troubled to Y- know the dream. y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Then spake the Chaldeans to the king in Syria, Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. O king, live forever. Oh rey, para siempre vive. Tell thy servants the dream, Dile a tus siervos tu sueño and we will show thee the interpretation. y te mostraremos la interpretación. Wow. The king says, listen and tell me what I dreamt. El rey, Watch this escúcheme, les dijo, díganme lo que soñé. Change. Question 3. Pregunta 3. ¿Eran capaces estos supuestos sabios de relatar el sueño del rey e interpretarlo? Were these so-called wise men able to interpret and tell the king his dream?
Let's find out. Change. Vamos a averiguarlo. ¿Qué dice? El hecho de que el rey no recordara su sueño expuso a los sabios de Babilonia como farsantes que realmente eran. Have mercy. Wow. God was in the business of Dios- exposing. Dios estuvo en el negocio de exponer a los engañadores. Now watch this. Ahora miren, The king failed to understand something, el rey falló en entender algo, that this dream was from God. de que este sueño venía de Dios. So worldly wise men could not remember nor interpret divine Entonces, dreams. sabios mundanos no podían ni siquiera interpretar o repetir el sueño. Watch this, watch this. Change. Let's go to Daniel. chapter Vamos a 2, Daniel verse 11. capítulo 2, versículos 5 al 11. Bible says the king answered and said, La Biblia to the dice, Chaldeans, respondió el rey y dijo a los caldeos, the thing is gone from me. el asunto se me fue. Watch this. If ye will not make known unto me the dream Dice, with the interpretation thereof, dice, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, ye shall be cut in what? wow, seréis descuartizados, dice, And your houses shall be made a dunghill. y vuestras casas serán puestas por muladares. But if ye show the dream and the interpretation thereof, Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, ye shall receive of me gifts and Res- reward and great honor. recibiréis de mí dones y recompensas y grande honra. Finish it there. Por tanto, mostradme el sueño y su interpretación. They answered again and said, let the king tell his servant the dream. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey su sueño a sus siervos And we will show the interpretation of it. y mostraremos su interpretación. The king answered and said, I know certainly, of a certainty, that ye would gain the time because ye see the thing is gone from me. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. But if ye will not make known unto me the dream, Si no me mostráis el sueño, there is but one decree for you. una sola sentencia será de For vosotros. ye have prepared, notice now, for ye have prepared lying what? Ciertamente, miren lo que dice, preparáis respuesta mentirosa Corrupt words, therefore, y perversa before me, que decir delante de mí, till the time be changed. entre tanto que se pase el tiempo. Therefore, Por lo tanto, tell me the dream, decidme el sueño and I shall know para que yo that entienda, ye can show the king the interpretation thereof. para que yo, el rey, entienda y que ustedes pueden mostrarme su interpretación. Verse 10, Versículo the 10 Chaldean dice, answered before the king and los said, caldeos le respondieron delante del rey y there is not a dijeron, man upon the earth that can show the king. no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, Therefore, there is no king, lord, nor ruler pues that ningún answer rey, such thing príncipe o señor preguntó cosa semejante at any magician or astrologers or Chaldean. a ningún mago, a ningún astrólogo o a ningún caldeo. And it is a rare thing that the king requireth. Finalmente, el asunto que el rey demanda es singular, And there is none other that can show it before the king except the gods whose dwelling is not with what? y dice, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Wow. Wow, hermanos. Watch this now. Miren, Getting very interesting. A change. se vuelve muy interesante, Question ¿verdad? 4. Pregunta 4. Dice, ¿cuál fue la reacción de Nabucodonosor ante la incapacidad de los sabios para decirle lo que había soñado? What was the king's reaction? Because these men were unable to tell him his dream. What was his reaction? Let's find ¿Cuál out. fue la reacción del rey? Vamos a averiguarlo. Change, sister. ¿Qué dice? Dice, estaba muy furioso. He was what? ¿Estaba qué? The king was furious. Estaba muy furioso.
And he ordered y ordenó the death la muerte. of what? ¿De quiénes? De todos los sabios de Babilonia. Let's change for me. Cámbialo. Let's read it. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 12-13. La Biblia dice, For this cause, por esta causa was angry el rey se enojó and very furious, y se enfureció and commanded to destroy some of the wise men. y mandó a que matasen a algunos de los sabios, dice, That's what it says. All a what? todos The wise men. los sabios. And the decree went forth that the wise men should be slain. Y se publicó el decreto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Watch this now. This is where the text take a turn now. Pero miren cómo el texto da la vuelta, gira And las they cosas. sought who? Dice, y buscaron ¿a quién? And who else? A Daniel y a sus compañeros para matarlos. Now watch this. Miren I want you to entonces, notice quiero que noten that when the king called the wise men, de que cuando el rey llamó a los sabios, they did not call Daniel and his three friends. no le llamaron a Daniel y a sus 3 amigos. But that is very strange. Pero aquí se vuelve muy raro. The devil was setting up the destruction of Daniel and his three friends. Do you realize El that? diablo estaba estableciendo el asesinato de Daniel y sus 3 amigos. ¿Se están dando cuenta de Watch eso? this now, watch this now. Porque miren, When you go to chapter 1 of Daniel, porque cuando nos vamos al capítulo 1 de the Daniel, Bible says la Biblia dice Daniel and his three friends que Daniel y sus 3 amigos were 10 times wiser than them and the wise men of Babylon. Are you following? eran 10 veces más sabios que los sabios mundanos. And Nebuchadnezzar himself tested them. Y Nabucodonosor mismo les probó. Yet he didn't call them. Sin embargo, no les llamaron a You ellos. know what I just said to you? ¿Entienden lo que les digo? The devil is arranging a fear El diablo estaba haciendo arreglos to destroy God's people. para destruir al pueblo de Dios. Listen to me. All the Escuchen. programs Todos los programas that are now put in place by government que están poniéndose que se están estableciendo por los gobiernos and churches y por las iglesias have one intention. tienen una sola It's to intención destroy God's remnant. y es destruir el remanente del pueblo de Dios. Are you following? ¿Me siguen? All these prisons, Todas estas prisiones they are only occupying them temporarily with murderers. But these prisons are really for the saints. están ocupando temporalmente por estos asesinos, pero el propósito en verdad es para los santos. Go with me to Daniel chapter 1. Vengan conmigo a Daniel capítulo We're looking 1. at Daniel chapter 1. Estamos en Daniel capítulo 1, Now we're ¿sí? going to look at let's begin at verse 17. Y vamos a empezar desde el versículo 17. The Bible says, La Biblia dice, as hermanos, for these 4 children, y a estos 4 muchachos, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría. And Daniel had understanding in how many visions and dreams? Mas Daniel tuvo entendimiento en cuántas visiones y sueños. In total. En todo, Now, dice. watch this now. Miren ahora, Now, at the end of the days, Pasados. the king had said he should bring them in, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de brought Nabucodonosor. them before who? ¿Los trajo ante quién? Before Nebuchadnezzar. Ante el rey For what Nabucodonosor. purpose? ¿Con qué propósito? To test them, El de to probarlos, see their knowledge. para conocer o para ver su conocimiento. Verse 19 says, Versículo 19 the dice, king communed with them. entonces el rey habló con Watch ellos. this, watch this. Let me share something with you. Déjenme decirles algo. Did you know ¿Sabían ustedes Nebuchadnezzar que el rey Nabucodonosor was very brilliant? era una persona muy brillante? Are you following me? Nebuchadnezzar designed Babylon. El rey Nabucodonosor diseñó Babilonia. You didn't know that just said to you. ¿Entienden lo que les digo? Nebuchadnezzar was the one who designed, he wrote the plan, he put the plan on paper how to build the city of Babylon. Nabucodonosor era tan brillante que él prácticamente es como que hubiese sido el ingeniero que hizo los planos y construyó Babilonia.
Nebuchadnezzar was more Nabucodonosor brilliant than all the wise men put together in Babylon. era más sabio que todos los otros sabios juntos de Only Babilonia. Daniel and his friends were wiser. Praise God. Solo Daniel y sus amigos eran más sabios que Because watch Nabucodonosor. this. The Alabado people sea of Dios. God Porque déjeme decirles que el pueblo de Dios have advanced knowledge. tiene un conocimiento avanzado. You know why? ¿Saben por Because qué? they're learning at the fountain of knowledge. Porque están aprendiendo de la fuente del Who conocimiento. is the fountain of knowledge? ¿Y cuál es esa fuente del conocimiento? Christ himself. Cristo mismo. You know what I just said to you? ¿Entienden lo que les digo? Therefore, Por lo tanto, they were wiser. eran más sabios. But watch this. The Bible said that he Pero communed la with Biblia them. dice que Él habló con ellos. And among them all Y de entre todos ellos was found none like Daniel, no se halló ninguno como Daniel, Ananias, Ananías, Mishael, Misael and ¿quién más? y qué más, Azariah. y Azarías. Therefore, Por lo tanto, the Bible hermanos, says, la Biblia stood menciona they before the king. que estuvieron delante del rey. And in all matters of wisdom Y and dice, understanding, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia that the king inquired of them, que el rey les demandó, he found them how many times wiser? los halló. ¿Cuántas veces mejores dice? 10 times 10 wiser. veces mejores. So then, Entonces, why the king ¿por qué knew firsthand el rey, that who knew firsthand sí, el rey que sabía de primera mano that Daniel and his friends were wiser? que Daniel y sus amigos eran más sabios? Why he didn't say to them, but where is Daniel and his friends? ¿Por qué cuando llamaron a los sabios no se preguntó dónde está Daniel y sus amigos? But the Bible says Pero la Biblia that dice this man came furious and said, listen to me, kill everybody, even Daniel. que este hombre, como estaba tan furioso, dijo, maten a todos, incluso a Daniel. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia Now, when the dice, decree went forth, que cuando decretó cuando dio ese decreto, who they sought for first? Who they searched for first? ¿a quiénes fueron a buscar The primero? Bible says that they La looked Biblia for dice que Daniel fueron a and buscar his friends. a Daniel y a sus amigos. God hates. Entonces, the devil, rather. The devil Ajá, hates el God. diablo odia El pueblo de al pueblo de Dios. Watch this now. Change. ¿Qué hizo? Quinta pregunta dice, ¿qué hizo Daniel en ese momento de angustia cuando el rey ordenó la muerte de los sabios? What did Daniel and his friends do, friend? In the time of an emergency, a time of angustia, time of trouble. What did he do? ¿Qué hizo Daniel? Change. Daniel. Dice, Daniel no pretendió ser sabio como los supuestos sabios de Babilonia. Praise God. Listen, let me tell you something. The people of God, Déjeme decirles que el pueblo de Dios, even though they are wiser, incluso si son más sabios, they are always humble. siempre se muestran They humildes. are not trying to present to people how wise they are. No intentan pretender ante la gente y decir cuán sabios son. They don't try to show off their knowledge. No intentan mostrar su conocimiento. No, they are Gracias. humble. No, ellos se muestran humildes. Are you following? If somebody got up and they present and they're sharing something, the people of God don't get that said, I'm going to show them that they're going to ask a question, but it's not really a question, it's just to. Cuando alguien les demanda algún tema, ellos no se muestran como con orgullo de decir soy más sabio que el resto. But watch this. Often, Pero miren, muy a menudo people want to ask questions, but it's not really a question, it's just to show that they too know. la gente busca que le pregunten, pero con el propósito de que les hagan preguntas para que ellos puedan responder, dando a conocer que saben. God's people El pueblo de are Dios always humble. siempre es humilde. They don't depend on themselves. Ellos no dependen de That's sí why mismos. the wise man Solomon Es said por eso que el sabio Salomón dijo in Proverbs chapter 2, en el libro de Proverbios capítulo 2, lean not on your own understanding. no dependas, no dependan de tu propio entendimiento. Are you following me? ¿Me siguen? But trust Sino confía in the wisdom en la sabiduría of the Most High. del más alto, So watch del this now. Altísimo. So Daniel Entonces Daniel did not pretend to be wise. no pretendió ser sabio, ¿Qué más? como los supuestos sabios de Babilonia, dice. ¿Qué hace? Le pidió al rey que le diera tiempo para orar a Dios, que era el único que podía revelar el sueño del rey. What Daniel asked for? ¿Qué le pidió al rey He said, "Give entonces? me time." Le dijo, dame tiempo. Remember, time
regulates everything. Acuérdense que el tiempo arregla todo. He said, give me time. Entonces le dijo, dame tiempo, Let me seek the fountain of wisdom. déjame ir a buscar la fuente de la sabiduría, The one who gave you the dream. aquel que te dio el sueño. Watch it. Change first. Let's read it. Entonces cámbialo. Vamos a leerlo en la Biblia. Daniel capítulo 2, versículo 14 y 18. La Biblia dice, The Bible says, brother, this is so sweet. esto es muy dulce, hermano. The Bible says in verse 13, verse 14. 14, the Bible says, then Daniel answered with counsel. With what? La Biblia dice, entonces Daniel habló avisada y prudentemente. How? ¿Cómo? Avisada y prudentemente. Listen, to me, God's people are not fools. Escúcheme, hermanos, el pueblo de Dios no son ignorantes. Jesus says we must be wise as a serpent Dice que tenemos que ser sabios como la serpiente and harmless as a dove. y manso como una paloma. Are you following me? Me siguen. So what is this? Así que Daniel, este Daniel, la Biblia dice que le with respondió counsel and wisdom, avisada y prudentemente a Arioc, the captain of the king's guard, el capitán de la guardia del rey, was gone forth to slay the wise men of Babylon. que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Praise God, praise God. Ahora, alabado sea Dios. Before they started to kill, Antes de que empiece a matar a los they demás, first went to Daniel. primero fue a Daniel. And Daniel, filled with wisdom from above, Y Daniel, lleno de sabiduría del said, cielo, cálmate, cálmate. le dijo, cálmate, Explícame porque yo no estoy ahí. ¿Qué pasando aquí? Tell me what's going on. dime qué es lo que sucede. And the man, listen, when he saw Daniel, he said, no. This is a different man. Let me explain to him. Let me cálmate. Y le dijo, ok, déjame explicarte lo que dice. And the calm said, all right, now, I'm going to tell you what happened. Él dice, ok, te voy a explicar, Daniel, lo que So let's read sucede. that now. Miren, He answered, verse 15, he answered and said to Ariel, le dijo, habló y dijo a Ario, capitán del rey, why is the decree so hasty from the king? ¿cuál es la causa por la que este decreto se publique de parte del rey tan Then apresuradamente? Arioch made the king known to Daniel. Praise God. Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time, Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo that he would show the king para the que le pudiera interpretation. mostrar al rey la interpretación. Then Daniel went to his house Entonces se fue luego Daniel a su casa and made known to Ananiah. ¿Quién más? y declaró este asunto a Ananías. ¿Quién más? ¿A quién más? A Misael y a Azarías, Azariah, his what? para que pidiesen qué. Misericordia de Dios del Dios del cielo. Wow. Ujú. Concerning this secret that Dice, Daniel sobre este and misterio y que Daniel y sus should compañeros not what? no pereciesen, With the dice, rest of who? con los otros sabios de dónde. De Babilonia. Ajá. Watch this. Miren, I want us to notice Isaiah 42. quiero que noten ahora conmigo Isaías I want 42. to establish a point here. Y antes de leer, quiero establecer un punto aquí. Daniel knew Daniel sabía from the writings of the previous prophets before him desde los escritos de los previos profetas anteriores a él, that God had said de que Dios había that dicho he knows the future perfectly que él sabe el futuro perfectamente and he can declare it perfectly. y él puede declararlo perfectamente. Daniel had that knowledge. Daniel tenía ese conocimiento. So he went to his friends. Entonces él fue a sus amigos y les dijo, escúcheme, dejen que tengamos una reunión de oración. Amen. Watch Isaiah 42 now. Miren lo que dice Isaías 42, vamos a leerlo. Isaiah 42, Estamos en Isaías 42. beginning at verse 8. Vamos a empezar desde el versículo 8 You al know, the 9. Bible says, I am the Lord. La Biblia dice, yo soy el Señor. Watch this now, watch this now. Miren, That is my name, este es mi nombre and my glory will I not give to one, y mi gloria a otro no daré, dice, neither my praise to graven images. ni mi alabanza a Stop it esculturas. for a moment. The wise men of Babylon, Los sabios de Babilonia they were worshippers of images.
eran adoradores de imágenes. So God says, Así que Dios estaba I will diciendo not permit them que no permitiré que ellos to know the dream, sepan el sueño, nor interpret the dream. ni tampoco puedan Lest interpretarlo, my glory go to them. sino que mi gloria, Lest my glory go to them. a menos que mi gloria vaya a He ellos. said, no, Dijeron, no, my glory must be maintained mi gloria se debe mantener because he's God porque Él es Dios and there's none else. y no hay más. And God says he doesn't share his glory. Y Dios está diciendo que Él no comparte su gloria. Hey, Amén. watch this now, verse 9. Miren lo que dice el versículo 9. The former things Las are cosas come to pass, primeras, he aquí vinieron, dice. and new things do I declare. Y yo anuncio cosas nuevas. Before they spring forth, I tell you of them. Wow. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Daniel had a knowledge. Daniel tuvo ese conocimiento de esa profecía. History said La historia dice that when Cyrus de que cuando Ciro destroyed or defeat the king of Babylon, and destruyó al took rey over, de Babilonia y posesionó de sus cosas, history said historia that it was menciona Daniel que fue Daniel who showed Cyrus the prophecy quien le mostró a Ciro la profecía made by Isaiah hecha por Isaías over 100 years before he was born. 100 años antes de que Are naciera. you following me? Wow. And prophecy influenced a pagan king to set God's people free. Y la profecía influenció a un rey pagano para que liberase al pueblo de Not only Dios. that, No solamente but eso, also sino que influenced him también influenció to give riches, wealth, para darles riquezas, to rebuild a temple in Jerusalem. para que pudieran reconstruir el templo en So Jerusalén. God's symbolic prophecy could continue to be taught to the Así que nation. la profecía simbólica de Dios pudiese seguir siendo enseñada. Are you following me? Gracias. Prophecy is powerful. La profecía es poderosa. Watch this now. So let's go now. Vamos to the ahora next question. A la Next siguiente point. pregunta. Question 6. Después de que Daniel y sus amigos oraron, ¿le reveló Dios el sueño? So after Daniel and his friends prayed, did God reveal the secret? Did he reveal the dream? Let's find out. Vamos a averiguar si le reveló o no el sueño. ¿Qué dice? El capítulo 2 de Daniel revela 3 cosas. How much? ¿Cuántas cosas revela? Let's find out what they are. Vamos a ver cuáles son. Number 1, Una, dice, la importancia de orar. it revealed Wow. what is the importance ¿Revela qué? of God's people doing what? Revela la importancia de que el pueblo de Dios debe hacer ¿qué cosa? Pray. Orar. Crisis hour. En la hora crítica, God's people can el pray. pueblo de Dios puede orar, But we must be people of prayer before the crisis comes. pero debemos ser un pueblo de oración antes de que la crisis venga. The Bible tells us Porque la Biblia nos dice that Daniel que prayed Daniel 3 times a day. oraba 3 veces al Are día. you following me? It was his custom. Era ya su costumbre. Daniel was a man of Daniel prayer. era un hombre de oración. So in a crisis hour, Entonces, en una hora de it crisis, was natural. era natural, It was natural era natural para for the él, prophet para el to profeta, turn to who? ir hacia quién? In prayer. En oración. If we are not accustomed to praying now Si no estamos acostumbrados a buscarlo en oración ahora and have trust in God, y tener esa confianza in en a Dios, crisis hour, we will not pray. en una hora de crisis no vamos a orar. We have to be people Tenemos que ser un pueblo en el que pase más tiempo sobre nuestras in the rodillas, presence of the Most High. en la presencia del And Altísimo. when I talk about spending time, I'm Y not cuando- talking about family prayer. Y cuando hablo de pasar tiempo, no hablo de un culto familiar. I'm talking about personal time. Estoy hablando de un tiempo, de un culto personal, And you and just you and en God. donde estás usted y Dios. Not you and husband. No. No entre parejas, No. You and God alone. solamente usted y Dios. Where you're pouring out all the desires of your heart. En donde before Him. usted está sacando todos sus deseos And ante where you're Dios receiving all that He is. y recibir todo lo que Él es. Amen. This whole thing teaches us the importance of prayer. Entonces todo esto nos enseña la importancia de la oración. Because Daniel and his friends sought the Lord in prayer. Porque Daniel y sus amigos buscaron al Señor en oración. Amen.
Amén. Next point. Siguiente punto. Point number 2. Sí, punto número 2 dice la segunda, que Dios es quien está a cargo de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Daniel chapter 2 reveals Daniel capítulo 2 revela that it is God de que es Dios and not a sinner man y no un hombre pecador, who control el cual tiene el the control events of the world. de los eventos que suceden en It el is not the mundo. Pope. No es un papa, It is not the president of Ecuador. no es el presidente de un It país, is not Biden no es Biden, who control the affairs of the world. No. el cual controla los asuntos del mundo. It is No, not the Jesuits. no son los It jesuitas, is Christ himself. es Cristo mismo. Are you following? Amén. You didn't get what I just said to you. ¿Entienden lo que You're les going to digo? see that. You're going to see Y that usted lo va a ver todo eso as we read it. mientras vamos a seguir I'm only leyendo. pulling out the points Solamente estoy poniendo los puntos that are in the text. Watch que it. están ya en el Next texto. point. Tercer punto dice, el auge y la caída de las naciones no está en manos de los hombres, No. sino bajo el control del Todopoderoso. Are you following? Amén. Have mercy. Have mercy. Wow. The rise and fall of nations. The rise and fall of presidents. El auge y la caída de las naciones, And el presidents auge y la caída de is presidentes not in the hands of sinners. no está en la mano de los It is pecadores, God who permits porque solamente es Dios quien permite or prevents. o previene o And evita. everything God does, Y cada cosa que Dios hace it is in conformity and in benefit Está of en- His glory and His people. está en beneficio por su gloria y para su pueblo. Are you following? Amén. God is allowing things to transpire Dios está permitiendo que sucedan cosas to bring the world para traer al to the mundo crossroad al camino donde se cruza, where final decisions will be made. donde los caminos se cruzan y las decisiones tienen que ser tomadas To bring about the close of the history of sin para que se pueda llevar al cierre en la historia del pecado and to bring in everlasting righteousness. y traer la justicia eterna. Are you following? ¿Me siguen? While men aren't paying attention to these things, Solamente un hombre prestaba. while men aren't paying attention, Mientras los hombres no están prestando atención a estas cosas, God is performing what He has predicted in prophecy. Dios está haciendo lo que Él predijo en profecía. So whether men will pay attention or not, Así que así sea que el hombre preste atención o no preste God's atención, will must be fulfilled Dios tiene que cumplir, because sin must be marked out. porque el pecado tiene que ser borrado. Are you following me? ¿Me sigue? Watch this. Let's read it. Así que vamos a leerlo ahora en la Biblia. Vamos, Daniel capítulo 2, versículo 19 al 23. Watch it. Let's go here. Daniel chapter 2. Estamos en Daniel capítulo 2, hermanos. Read that verse 19. Vamos a comenzar desde el versículo 19 hasta el 23. The Bible says, La Biblia dice, hermanos, then was the secret. Hallelujah. Then was the secret. entonces el secreto, Notice what it dice, says? Then. noten lo que dice, el secreto fue que revelado. He said, then. Y dice, entonces, No, something happened before entonces. algo empezaba a suceder después de este entonces. Something happened before the expression came. Then. What was it that happened? En la Biblia menciona algo después de esta palabra entonces. ¿Qué es lo que The sucedió? Bible says ¿Qué dice? La that Biblia dice Daniel and his fellows, que Daniel y sus amigos, they sought the Lord in what? él buscaron al Señor en qué? Ellos. Ajá. Busca. Ellos Yeah. buscaron al Señor en qué? En That oración. God would reveal the secret. Para que Dios les revelara el secreto a ellos. And the Bible said after they prayed, Y la Biblia dice que después de que oraron, he said, then ahí dice entonces, was the secret revealed to who? el secreto, ¿qué dice? Who was it Fue revealed? revelado. ¿A quién? Daniel. Why Daniel? ¿Por qué Daniel? Because Daniel was the one who went in and asked for more time and told the king, I will tell you your dream and interpretation. ¿Por qué a Daniel? Porque Daniel fue el que fue aquel que fue en primer lugar ante el rey a decirle, dame tiempo Are you following? para revelarte el sueño And the interpretation. y la interpretación. Watch this now. So the Bible says, Entonces la "Then Biblia was the dice, secret revealed unto Daniel entonces el in a secreto night." fue In revelado a what? In what? Daniel, ¿en In a qué? night what? En visión de noche. Remember Dice. in chapter 1,
Acuérdense que en el capítulo we 1 learn that aprendimos Daniel and his friends were que Daniel y wiser, sus amigos eran sabios. más sabios Ajá. than all the wise men of Babylon. Eran más sabios que los otros sabios de Babilonia. Then it says Pero luego dice that Daniel was skilled in all visions and in all what? que Daniel mostraba tener más habilidad en todas las visiones y en qué más, y en sueños. So God, this time, Así que Dios en este momento He gave Nebuchadnezzar the dream, but He gave to Daniel in vision. le estaba dando a Daniel el sueño que Nabucodonosor soñó, le estaba dando a Daniel en visión. Have mercy. Have mercy. Prophet have what? La profecía que No, prophet have what? What prophet receive? To receive los profetas. The Bible says, la Biblia where dice there is no vision, what happened? que donde no hay visión, ¿qué sucede? The people what? Perish. El pueblo In other words, que perece. where there is no prophecy, En the otras people palabras, perish. donde no hay profecía, el pueblo perece. That's Proverbs chapter 18. Eso está en Proverbios 18. The Bible says that La where there Biblia is no dice prophecy, que donde no hay profecía, the people what? el pueblo que perece. That's why the world is in trouble. Es por eso que el mundo está en problemas, Because the churches have porque las no iglesias ya no tienen profecía. Profetizan mentiras. The world is in trouble El mundo está en problemas, because prophecy, porque biblical prophecy, porque la profecía bíblica, not somebody getting up in church saying that they're prophesying. No, no porque alguien vaya y profetizar a una iglesia, no. no, that's not vision. That's not biblical prophecy. Eso no es visión, eso no es profecía bíblica. Prophecy La profecía or a series of events to come son series o eventos que están por venir, that God revealed to His servants. que Dios revela a sus siervos. Are you following? Watch ¿Me this. sigue? Now, watch this. Miren a So mí. the Bible continues. to Entonces say la Biblia continúa diciendo, Daniel, watch this now. Watch this. I love this. I love this. I love this. escúcheme, Daniel- yo amo esto que viene a continuación. Dice, Bible says, Daniel ajá, answered and said, y Daniel habló y dijo, Blessed be the name God forever and what? sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. For wisdom and might are His. Porque la sabiduría y el poder son suyos. Now who Daniel? Daniel was taking the glory? Ahora, ¿Daniel estaba tomándose la gloria? No. Who was he No. giving it? ¿A quién le estaba dando la gloria? To God. He said, A God. Dios. He said, Está diciendo wisdom que la sabiduría and might y el poder it belongs to who? pertenece a quién? God. Watch A this Dios. now. Watch this now. Verse 21. Ahora, versículo Notice what it says 21. now. Noten lo que dice. Remember what it said. The rise and fall of nations El auge y la caída de las is naciones under the control estaba of the bajo el control de quién? Watch this now. Ajá. Verse 21 says, Versículo 21 dice, and He, speaking of God, y él, hablando de Dios, changeth the time dice, cambia los tiempos and the seasons. y las sazones. He removeth kings Él quita reyes and set up kings. y pone He reyes. giveth wisdom unto the wise. Él da la sabiduría a los sabios Watch this now. Watch this. Watch this. And knowledge to them that know understanding. y la ciencia a los entendidos. He revealeth the deep and secret things. Él revela lo profundo y lo escondido. He knoweth what is in the darkness, Él conoce lo que está en tinieblas and in the light, and the light dwelleth with him. y la luz mora con él. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, A ti, oh Dios de mis padres, who has given me wisdom and might, te doy gracias y te alabo que me diste sabiduría y and fortaleza has made known unto me now what the king and what we desire of thee. y ahora me enseñaste lo que te pedimos. For thou hast now made known unto us the king's what? Pues nos has enseñado el asunto del rey. Amen. Now, I love this thing. These verses, Estos versículos I love them yo los amo because it teaches us porque nos enseña that whenever we do things de que cuando when we hacemos pray alguna cosa, de que cuando and oramos God work, y Dios obra, don't take the glory. no tomen ustedes esa Give gloria. him what? Denle la gloria a quién? And
And a if you Dios. share testimony Y si se comparte un of testimonio how God worked for you, de cómo Dios ha obrado en don't share it usted, in a way to glorify yourself. no lo comparta para glorificarse usted mismo. Only God must be glorified. Solamente Dios debe ser glorificado. ¿Me sigue? You can see that in the verse that we read. Usted puede verlo en los versículos que acabamos de In the leer. attitude of Daniel. En la actitud de Daniel. Daniel says, Daniel dijo, wisdom and might. la sabiduría y el poder son I tuyos. praise thee Dice, yo le alabo a that él you have given me wisdom and might, porque me has dado sabiduría y fortaleza. and you have revealed to me Y ahora me has revelado a the mí king's matter. los asuntos del rey. Change quickly. Question 7. Séptima pregunta. ¿Se atribuyó Daniel la capacidad de revelar e interpretar el sueño del rey? When he went before the king, Cuando él fue ante el rey, Daniel did not take the glory. Daniel no tomó la gloria. Let's find out. Read, Vamos a change. averiguarlo. ¿Qué dice? Daniel dio crédito al Dios del cielo por haberle revelado el sueño del rey. Change. Go to verse 26 to 28. Vamos a ver los versículos 26 y 28 y luego el 30. Al 28. Ajá, 26 al The 28. Bible says, La Biblia dice, and the king answered and said to Daniel, respondió el rey y dijo a whose name Daniel, was Belteshazzar, al cual lo llamaban Belsasar. this was the name given to Daniel Este fue el nombre dado a Daniel by Nebuchadnezzar. por el rey The reason for Nabucodonosor. that, La razón por la the que le name cambió el nombre Belteshazzar es que Belsasar signifies significa Marduk, one of the god of Babylon, protects the king. Marduk. Marduk, ajá, Protects the king. el que protege al rey. Are you following me? They try to remove any connection because the name Daniel Intentaba quitar toda conexión porque el nombre Daniel means significa God is my judge. Dios es mi juez. Not, watch this now, not Marduk, No Marduk, no, not Babylonian God. no ningún dios So they babilónico. changed his name Entonces to Belteshazzar, cambiaron sus nombres a Belsasar, lo cual significa Marduk protects the king. que Marduk protege al rey. Have mercy. Marduk, perdón. You don't Marduk. change- you don't change the Marduk name of protege God. al rey. No, Daniel, God is my judge. Ahora, Daniel, Dios es mi juez. Just like Elijah Así como Eliseo means significa God is my God, my judge. Dios es mi Dios. When Dios es mi juez. when Israel turned to Baal, Cuando Israel se apartó de Dios y se fue hacia God Baal, sent one with a name that said, Jehovah is mi Dios. Hallelujah. Translate, brother. you said in Spanish, one part. What translate the whole thing? God is my judge. Dios es mi juez. The people said, God, La gente Baal is my decía, God. where is my? The people said, Baal Ah, is my God. la gente decía, Baal es mi Dios. Elijah came and said, Pero Jehovah Eliseo is llegó my y dijo, God. Jehová es mi Dios. Elías llegó y dijo, Jehová es mi Dios. his name was a rebuke. Su nombre era como una reprensión. So God sent up a man with a name Entonces Dios envió un hombre con un significado differently. diferente. Are you following me? ¿Me sigue? So watch this now. So the Bible says in Entonces verse aquí la Biblia dice en el versículo 26, que ya, cuando ya estamos a punto de cerrar, hermanos, dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, Art thou able to make known unto me the dream le dijo, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi, which I have seen, el cual yo he visto, and the interpretation thereof? y podrás darme su What's interpretación? Daniel's response now? Miren lo que Daniel responde. But there, what Daniel answered in the presence of the king and said, Daniel respondió delante del rey y dijo, the secret which the king had demanded, cannot the wise men? el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, Now magicians ni magos, or soothsayers ni adivinos show unto the king. lo pueden enseñar al What rey. Daniel was doing Lo que Daniel estaba was trying haciendo to let the king understand era dejando que el rey entienda that he and his friends que are él y not sus among the amigos so-called wise men. no estaban en ese grupo de los llamados sabios. Are you following me? ¿Me siguen?
So watch this now. Así que miren, So he asked him back a question. He asked the king a question. The king asked him a question. He asked the king a question. entonces el rey le hace una pregunta y Daniel le hace otra What pregunta. a courage. Qué coraje que tenía, That the man, qué valentía de que un hombre como stood Daniel before the most se pare powerful man frente in the al world rey más poderoso del mundo en and ese asked tiempo him questions. y le haga preguntas. Because the idea here, the king should be asking Porque questions. la not Daniel. idea aquí es que el rey le pregunte, no es Daniel al rey. But Daniel was a representative Pero Daniel era un of the representante king of kings. del rey de And reyes. Daniel wanted the king to understand that he, Daniel, was superior. Y Daniel quería que el rey entienda que Daniel era superior. Not because of any wisdom in himself, No porque haya mayor but conocimiento en because he él, represented the king sino of porque kings. él representaba al rey de Are you reyes. following? ¿Me siguen? Just like when Joseph's father went down to Egypt. Así como cuando Josafat fue a Egipto. When Joseph's father, Perdón, cuando José, su padre, el padre de José fue a Egipto, the Jacob, Bible ajá. says La Biblia that dice Jacob blessed Pharaoh. que Jacob bendijo al faraón. Inspiration says La inspiración menciona that when Jacob de que cuando Jacob placed his hands puso sus manos on the head of Pharaoh, sobre la cabeza del faraón, watch this. miren, The prophet says, to the right man said, el profeta dice that Jacob did it que Jacob with lo the que hizo consciousness, fue with que- consciousness ajá, con la- that he was superior to the king of Egypt. fue con la conciencia de que era superior al rey de Egipto. And the king of Egypt Y el rey de Egipto humbled himself and received the blessing. se humilló a sí mismo y recibió la bendición. ¿Entienden lo que les digo? You understand what I'm saying to you? ¿Se dan cuenta lo que les estoy diciendo? God's people, El pueblo de by Dios, divine decree, por un decreto divino, are superior. es superior. There's a friend of mine in Jamaica, Hay un amigo mío en Jamaica. Fitzhenry. He was in Egypt. He was in Fitzhenry. Africa rather. Él estuvo en África He was having an evangelistic series. y estaba teniendo igual campañas evangelísticas. When he was in a little house Y where he cuando, was staying, y cuando estaba en una casa pequeñita, the president el presidente paid him a visit llegó a visitarlo in his limousine, en su limusina. riders on each side, Los guardias, los vigilas a cada lado, and before and behind. adelante y atrás. When they came to Fitzhenry Place, Y cuando llegó al lugar de Fitzhenry, the president came in. el presidente ingresó He said, "Listen, I come for you to pray for me." y le dijo, escúchame, vengo para que tú ores por mí. Fitzhenry told him, "Kneel." Fitzhenry le dijo, arrodíllate, He said, "Kneel." arrodíllate. And then the president kneeled. Y el presidente se arrodilló And the president said to his soldiers, "Kneel too." y el presidente le dijo a su guardia, ustedes también arrodíllense. Fitzhenry said, Fitzhenry dijo, "You king, you're like Ahab. tú presidente eres como Acab, I am Elijah, yo soy Elías, representing the king of kings. representando al rey de So reyes. kneel. Así que As arrodíllate Elijah pray for you." para que Elías ore por ti. Brethren, you don't get what I'm saying here. Hermanos, no me entienden lo que les estoy Friends, diciendo aquí. God's Amigos, people are no ordinary people el pueblo de Dios no es un pueblo ordinario. because they are what? ¿Porque son qué? They are royalty Porque son realeza. because of the blood of Jesus. Por causa de la sangre de So Jesús. Daniel Así que Daniel asked the king, le preguntó al rey "Your wise men?" y le dijo, ¿no pudieron tus sabios? Because I am not your wise man. Porque yo no soy uno de tus sabios. No, I'm representing the king Yo soy el representante del rey of kings. de reyes. Watch this ¿Me now, watch siguen? this. So the Bible says, Entonces la Biblia dice, versículo 28, but there is a God mas hay un Dios in heaven en el cielo, that revealeth secrets el cual revela los misterios, and make it known to the king Nebuchadnezzar. y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. What shall be in what time? Miren lo que dice, lo que ha de acontecer en los postreros días. In qué días? ¿En qué días? In the last days. En los últimos días. Thy dream Dice, tu sueño and the visions of thy head upon thy y bed las visiones de tu cabeza sobre tu cama are these. son estos.
We're going to stop here tonight. Tomorrow night. Vamos a parar aquí. Así que mañana en la noche vamos a continuar. Because the next part of this study Porque la siguiente parte de este is estudio really the deep part. es realmente la parte Because this profunda. verse says Porque este versículo that dice this dream de que estos sueños that was given to que Nebuchadnezzar le fueron dados o le fueron mostrados a Nabucodonosor last day implication. tiene implicación en los últimos días. The dream of Nebuchadnezzar El sueño de Nabucodonosor is for the last day. es para los últimos However, días. I'm going to explain it to you. Sin embargo, se los voy a explicar a ustedes. ¿Me siguen? We're going to look into this now. Y vamos a verlos estos, ¿cuáles son? Mañana en la noche. We're going to find that that Nebuchadnezzar saw a mystical image. Y vamos a ver que Nabucodonosor observó una imagen mística. We want to find out what is this image Y vamos a averiguar cuál es esta imagen mística and what comprise this image y qué comprende toda esta imagen and how it applies to the last days. y cómo se aplica esto a nuestros últimos días. So watch this. The part that we have Así just que read, miren, the part of the Bible that we have just read, la parte que acabamos recién de leer that's the historical part of Daniel. es la parte histórica de Daniel. But tomorrow night we're going to begin with Pero the prophecy now. mañana en la noche vamos a empezar ya con la profecía. But the history Pero la historia to the prophecy of chapter 2 is very important. de la profecía, la parte de la profecía de la historia de Daniel capítulo 2 es muy importante. Because you're going to see that in Porque chapter 3 usted of va a Daniel, ver que en el capítulo 3 de Daniel, after Daniel explained to Nebuchadnezzar the vision, después de the que dream, Daniel explica la visión al rey Nabucodonosor, le explica su sueño, la Biblia dice that Nebuchadnezzar made an image of pure gold from head to toe. que Nabucodonosor hizo una imagen de oro desde la cabeza hasta los pies, de oro sólido. As we go tomorrow, but the Bible says in chapter 2 that the head of the image was of gold. Pero vamos a descubrir mañana en la noche que en el capítulo 2 de Daniel dice que la cabeza de la imagen era de oro, Which represent what nation? lo cual representa Babylon. ¿qué nación? Babilonia. Because just as our lion was used to represent Babylon, gold was also used to represent Babylon. Porque así como león representa Babilonia, el oro representa a Babilonia también. And the reason why God used gold, Y la razón por la que Dios utiliza el oro because Babylon was the richest of all the es kingdoms, porque Babilonia era la más rica de todos los otros reinos. ¿Me siguen? but not the strongest. Pero no el más fuerte. When you come down to the legs of iron, Cuando bajemos hasta la parte de las piernas de hierro, iron is always stronger than gold. el hierro siempre es más fuerte que el oro. But gold is always more valuable than iron. Pero el oro siempre es más valioso que el hierro. So we're going to look into all of this tomorrow Así que night vamos a ver todas estas cosas mañana en la and noche. see how these things Y ver cómo affecting todas our estas lives now. cosas nos afectan en nuestra vida ahora. But as for tonight, Pero para nosotros, esta noche, God has given us the history to teach us some wisdom. Dios nos ha dado parte de la historia para enseñarnos un poco de sabiduría. And as I mentioned earlier, Y that como in yo chapter mencioné 3, temprano en Daniel capítulo 3, Nebuchadnezzar el rey was Nabucodonosor trying to prevent the prophecy of chapter 2. estaba intentando From evitar que se cumplan las profecías de Daniel Because capítulo remember, 2. the image had Porque different acuérdense que la imagen tenía diferentes metals, which metales, represent different things. los Or cuales different representan diferentes cosas, But diferentes Nebuchadnezzar reinos. kingdoms. Said, no, my Pero kingdom will last forever. Nabucodonosor quería cambiar y decir, no, mi reino va a durar para siempre. Nebuchadnezzar was trying to change prophecy. Nabucodonosor estaba intentando cambiar la profecía You can't, when God decrees, y no you can't change puede. it. Cuando Dios decreta algo, nadie puede cambiarlo. Are you following? ¿Me siguen? And you're going to see how important that Y is ustedes van a ver la importancia de eso as we study chapter 3 of mientras estudiemos el capítulo 3 de Daniel. And Daniel. you're going to see that Daniel chapter Y 3 is in usted the va a ver que context Daniel capítulo 3 está en el contexto of prophecy, de la even though profecía, it is history. incluso aunque sea parte histórica. You're going to see how important that is. Usted va a ver cuán importante se vuelve. Let us pray. Vamos a orar, hermanos. Father in heaven, Padre que estás en el cielo, the Bible la Biblia is surely the word of God. es ciertamente la palabra de Dios. We read, Y acabamos de leer we read in the past in the Bible
Y leímos en el pasado, en la Biblia, that when the Son of Man comes, que cuando el Hijo del Hombre venga, there will not be much faith seen in the earth. no se va a ver mucha fe en la tierra. Romans 10 tell us El capítulo 10 del libro de Romanos nos lo dice, that faith cometh by hearing, de que la fe viene por el oír, and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. So the Bible is saying that there will Así be que a la Biblia decrease está diciendo que va a haber un decrecimiento in love for the Bible, en amor hacia la Biblia, for the study of the Bible. por el estudio de la Biblia. And presently we are seeing that in the church. Y and in the world. actualmente estamos viendo ese decrecimiento en la iglesia y en el mundo. There are churches that don't even study the Bible Hay anymore. iglesias que ni siquiera ya no estudian la Biblia. They only jump and shout, Ellos solamente gritan but y saltan, dancing to and fro. bailando de un lado hacia el otro. Have mercy. Ten misericordia, Señor. And even the remnant church now, Incluso la iglesia remanente, Señor. in many of our churches, only En 15 muchas de minutes nuestras iglesias solamente tienen 15 or minutos 10 minutes o aproximadamente 10 minutos of reading your word. de lectura de tu palabra. Have mercy. Oh Señor, ten Without misericordia. the word, how we cannot, Sin la we palabra cannot grow in grace. no podemos crecer en gracia, Because Peter says, porque Pedro dice for us to grow in grace, we que need para que knowledge of the nosotros word. podamos crecer en palabra necesitamos conocer tu palabra, Grow in grace, y crecer en gracia we need the word. necesitamos tu palabra. Tonight, Así que esta noche bless those that are here, bendice a aquellos que están aquí, those that are watching. aquellos que están mirando. And as we are getting ready to go deep into the prophecies, Y mientras nos preparamos para ir más profundo en la profecía, please, Lord, por favor, Señor, intensify intensifica the presence of the Holy la Spirit. presencia de tu Santo Espíritu. We know the presence of your Spirit is not shouting, speaking in tongues, Sabemos que la presencia del Espíritu Santo no se muestra con gritos ni hablando en lenguas and with music, dancing to and fro. o con bailes muy exagerados bailando de un lado a otro lado. Your Spirit Tu Espíritu attends the word of truth, se manifiesta por la palabra de verdad, the word that convinces the heart. la palabra que convence el corazón. And if the word cannot convince the heart, Y si la palabra no puede convencer el corazón, the Spirit can do nothing entonces el Espíritu no puede hacer nada for anyone. por ninguno. So please, dear Así que por favor, querido Padre, help us to turn to you. ayúdanos a mirar hacia ti. Help us to serve, to surrender our hearts. Ayúdanos a rendir nuestro corazón hacia ti. Forgive us of every sin Perdona cada pecado and give us your Spirit tonight. y danos tu Santo Espíritu esta That noche gives us the power to obey para que you. nos puedas dar ese poder para obedecerte. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amén.